sobre esto, sobre algo que parece evidente y que quizás no le damos la importancia que le tenemos que dar. Y el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Gálatas, yo a veces me canso de esto, ¿ves? Me canso porque no va. Pero bueno, no tengo que cansarme. Pablo escribe a la iglesia de Galacia y les dice esto: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a orar. Señor y Padre, estamos contentos, estamos gozosos, porque estamos a sentir tu presencia. Gracias porque a través de la fe tenemos la seguridad que tú estás en medio de nosotros. Estamos reunidos en esta mañana en el nombre de Jesús, y eso nos da la certeza de que tú estás en medio de nosotros. Por eso queremos pedirte, y quiero pedirte especialmente, que tú limpies mi cuerpo, limpies mi boca, Señor. Que te enseñorees y que tomes el control de tu palabra, Señor. Porque es tu palabra lo que queremos escuchar. Es lo que tú nos tengas que decir. Y que nos impregnes de tu gracia para poderlo poner en práctica. Que no sea única y exclusivamente una palabra que pueda ser más o menos bonita, sino que tu palabra es perfecta, tu palabra es buena. Y queremos que en esta mañana tú seas glorificado, tú eres el protagonista, tú eres el centro. Y tu palabra queremos que reine y tome lugar en medio de nosotros, para que la podamos poner en práctica. Recibe toda la gloria, Señor, toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. No funciona. Intentad pasarlo desde ahí, si podéis, y si no, pues nada. Bien. No te canses de hacer bien, ¿vale? Eso es lo que le dice Pablo a la iglesia de Galacia. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué nos cansamos de hacer bien? Sería una pregunta que tendríamos que contestar. A veces nos cansamos, pero no paramos a pensar por qué nos hemos cansado de hacer bien. ¿Cómo es posible que alguien se canse de hacer bien? Y más teniendo al Señor, pudiendo decir que somos cristianos, habiendo experimentado la misericordia, la compasión, la benevolencia. Si hemos podido experimentar que Dios no se cansa de amarnos, de hacernos el bien, ¿no? Quizás a aquellos que tenemos al Señor en nuestras vidas podemos hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué me canso de hacer el bien? ¿Cómo es posible que nos cansemos de hacer el bien? Que nos cansemos de ayudar a otros. No sé si tú has llegado a pensar, ya estoy cansado de servir. Siempre somos los mismos. Yo eso lo escucho mucho. Siempre somos los mismos. Me estoy cansando de servir. ¿A quién servimos? ¿Podemos llegar a cansarnos de servir al Señor? Yo estoy cansado de trabajar todos los días. Bien, escucho. Nos cansamos de trabajar cuando el trabajo dignifica y el trabajo es una bendición de parte de Dios. Pero nos cansamos, nos quejamos.
Ya estoy cansado de ayudar a tal persona. Es una cansina. Oh, mira que le digo las cosas y no me hace caso. Estoy cansado, me tiene cansado, me tiene agotado. Ya me he cansado de ser el que siempre hace todo. Ya estoy cansado de ser yo quien siempre haga lo correcto. ¿Por qué tengo que ser yo siempre el que vaya? ¿Por qué tengo que ser yo siempre el que haga? Pero la pregunta en estas y aquellas, todas aquellas que el Espíritu Santo en esta mañana nos pueda traer a nuestra mente, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué? La palabra de Dios es muy clara cuando habla de nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza que Pablo decía que no hacía el bien que quería, sino el bien que no hacía, eso es lo que hacía. Por lo tanto, él descubría algo, y era que había una cosa que quería posicionarse y quería reinar, que se llamaba pecado. La palabra de Dios nos dice claramente que tenemos una naturaleza caída, que sabiendo lo que tiene que hacer, no quiere hacerlo. Y esa es nuestra realidad. Por eso es más fácil hacer lo incorrecto que lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? ¿Dónde vamos a encontrar lo que es correcto de hacer? En la palabra de Dios. Hemos celebrado hace poco, la semana pasada, lo que era la Reforma, y una de las 5 solas era sola Escritura. Por lo tanto, es única y exclusivamente la Escritura, la palabra de Dios, la que nos tiene que mostrar lo que es correcto y lo que no es correcto. Por lo tanto, no tenemos excusa. Pero sí que hay una realidad también en nuestra naturaleza caída que tendemos a justificarnos. Nos justificamos. Siempre encontraremos una razón para no hacer lo correcto. Siempre la vamos a encontrar. Y Cristo nos da libertad para hacer el bien y hacerlo sin desfallecer. Se puede. Por eso Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien. Está claro que podemos cansarnos, pero no podemos establecernos en ese cansancio justificándonos de cualquier manera, de una o de otra forma, para no hacer aquello que tenemos que hacer. Porque si estamos siguiendo a Jesús, no podemos cansarnos de obrar de forma correcta. No hay una forma correcta de hacer lo incorrecto. Lo que es incorrecto es incorrecto. Y nunca habrá una forma correcta de no hacer aquello que tenemos que hacer. ¿Sabes qué es hacer el bien? ¿Sabes cómo lo enseñó Jesús? ¿Conoces la norma para saber cómo hacer el bien? Así que todas las cosas que queráis que los demás os hagan a vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Jesús dijo que todo el bien que quieran que los demás os hagan a vosotros, así haced vosotros con ellos. La norma para saber qué hacer es si a mí me gustaría que me hicieran así. Esa es la norma. Hay muchos que la definen como la ley de oro. He escuchado en muchas ocasiones en mi entorno familiar cómo se ha dicho, sobre todo a los jóvenes cuando tienen que entrar en conflictos, cómo se les enseña: haz y compórtate con los demás de la misma manera que te gustaría que se comportaran contigo. Esa es la ley de oro. Y la Biblia dice que no podemos cansarnos de esto. Lo que me gustaría que me hicieran a mí, no podemos cansarnos de hacerlo. No podemos cansarnos de hacer el bien. Pero hay una gran realidad, y es que es muy posible que nos cansemos. Que posiblemente lleguemos a un momento en que las fuerzas se agotan, que se acaban, que ya no hay fuerzas. ¿No te has sentido así?
¿No te has llegado a sentir, dices, ya no puedo, ya me pesa el ministerio, me pesa las relaciones, me pesa y te llegas a ver que te has cansado, que te has agotado, que te has quedado sin fuerzas? Pero yo quisiera en esta mañana que pudiéramos ver la diferencia entre el cansado y el que se quedó sin fuerzas. Porque sí que la Biblia habla de eso. Lo que sí, de lo que extraemos aquí en esta mañana es ver qué es lo que nos dice el Señor. Para que no nos cansemos, es importante poder conocer cuál es la voluntad de Dios y cuál es el plan de Dios, para que en ese momento, en ese tiempo de cansancio y de quedarnos sin fuerzas, porque lo sabrá, qué es lo que tenemos que hacer. Y quisiera que pudiéramos ver la diferencia entre el cansado y el que se quedó sin fuerzas. La diferencia es muy clara. La persona cansada, la que está cansada, todavía tiene fuerzas. Está cansada, pero todavía tiene fuerzas. Alguien puede decir, estoy cansado, pero sigue haciendo cosas. Pero alguien que no tiene fuerzas es alguien que ha quedado extenuado. Es aquel que se ha quedado sin fuerzas. No tiene ninguna fuerza. Está extenuado, está postrado, no puede más. La situación concreta la ha desbordado. Ya no voy a hacer porque además me está haciendo daño, estoy agotado, he perdido la esperanza, no voy a hacer nada. Pero miremos lo maravilloso que dice la palabra de Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El Señor da las fuerzas al cansado. Él da esfuerzo al cansado. Dice que renueva las fuerzas. Pero dice que al que no tiene fuerzas, se las multiplica. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Queridos hermanos, esto es un milagro. Es un milagro porque en la parte natural, cuando tú tienes cero, no se puede crear una multiplicación. 0 por 1000 es 0. Y aquí el Señor nos está diciendo que puedes estar cansado de cualquier situación, puedes estar cansado de hacer las cosas de forma correcta, puedes estar cansado de negarte a ti mismo, puedes estar cansada de ir y te has cansado de una situación, de una persona, de algo, de una actitud. Pero en esta mañana el Señor nos recuerda otra vez, no quiero que te canses. Sí, pero no puedo más. Ven a mí, yo te daré fuerzas. Es que me he quedado extenuado, es que me he quedado tirado, es que ya no puedo más. No tengo fuerzas. Estoy extenuado. Ven a mí, porque yo te las multiplicaré. Por eso, la autoridad de la palabra de Dios es: no nos cansemos de hacer el bien. Vi una película, se llama Escarlata y Negro. Es basada en hechos reales. Y el final me impresionó. Me confirmó, porque la vi 2 días atrás, y me confirmó esto. Se trata de un sacerdote que en el tiempo de la invasión de los nazis a Italia, él llegó a tener refugiados escondidos a más de 4000 personas. Y el coronel nazi que había en Roma sabía que él estaba escondiendo a personas, a judíos y a personas inglesas y que eran de las fuerzas contrarias a Hitler. Y hace una persecución brutal hacia ese sacerdote. Él estaba en el Vaticano, no podía salir del Vaticano, pero él se escapaba, se disfrazaba, iba porque él tenía que seguir cuidando. Se reúne con el Papa y el Papa le dice que tenía que ser prudente, y cuando él le dice que de su vida dependían y de su actuar dependían 4000 personas, más de 4000 personas, el Papa se quedó alucinando y le dijo: te he hablado claro, pero haz lo que Dios te diga, haz lo que tú creas que tienes que hacer. Y este hombre dice: tengo que hacer el bien.
Al final se escapa, bueno, al final él queda, y cuando la película se termina, cuando los nazis pierden la guerra, el coronel le busca, va a buscarle y le dice, quiero pedirte algo. Él pensaba que le iba a matar, pero el coronel nazi le dice, quiero pedirte algo. Mi mujer y mis hijas están en tal sitio, te pido por favor que las cuides. Él se indignó, el sacerdote se indignó, le entró mucha rabia, le dijo, pues tenía necesidad de decirle, él había matado a sacerdotes, él había matado a amigos suyos, él había matado a muchas personas de una manera brutal, les había torturado, y él se desahoga, le dice, ¿cómo te atreves a pedirme esto? Y da media vuelta y se va, y deja al coronel allí. Y la siguiente imagen es el coronel con los ingleses siendo interrogado, y acaban metiéndolo en la cárcel. Y cuando él le pregunta a los ingleses, los ingleses le dicen, ¿dónde tienes escondida a tu mujer y a tus hijos? Y él le dice, mi mujer, yo no he escondido a nadie. Dice, sí, sabemos que está en Suiza. Están en Suiza, ¿cómo has conseguido llevarles allí? Y ahí él se da cuenta que después de haberse ido el sacerdote, hizo lo que le había pedido. Y luego cuando termina la película, dice el nombre de la mujer, el nombre de los hijos, dice, estaban en Suiza, él las había cogido, había hecho lo que le había pedido el coronel, las llevó a Suiza. Dice, pero él visitó cada semana a este coronel en la cárcel donde estaba, y en tal fecha se convirtió al Señor. Eso es hacer el bien, porque la promesa es que si lo hacemos sin desmayar, cosecharemos. Este hombre no tenía fuerzas, estaba extenuado, no podía más. ¿Cómo me pides esto? Pero mientras se fue, el Espíritu Santo le hablaría y le diría, yo te llamé a hacer el bien, pero no solamente a los que te agradan, no solamente a estos, sino quizás a este, que es tu enemigo, también. Filipenses 4:13, todos lo sabéis y todos lo conocemos. Pues todo lo puedo hacer, ¿por medio de quién? ¿Podemos hacer algo? ¿Es eso lo que dice? Pues todo. Y la palabra todo conlleva absoluto. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. O sea que puedes estar cansado de una situación concreta, pero es Cristo, es ir a Cristo. Todo puedo hacer por medio de Cristo. Todo aquello que Dios nos dice de hacer, todo aquello que incluso nos va a conllevar a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, a sentirnos como este sacerdote con este coronel nazi, aún en esa situación donde no tienes fuerzas, donde haz lo que Cristo haría. Pero ya no lo que Cristo haría, sino lo que Cristo está haciendo contigo. ¿Cuántas veces se ha cansado Dios de poner la otra mejilla? Sí, a veces con nuestras conductas le damos bofetadas al Señor. Y Él pone la otra mejilla. ¿Cuántas veces has sentido que Dios se ha cansado de tus actitudes, de tus conductas? ¿Cuántas? Para ver ese milagro en nuestras vidas, primero tenemos que haberlo dado todo. Tenemos que haber llegado al límite por hacer el bien. Tenemos que haber llegado al límite para tener las relaciones personales sanas. Relaciones personales entre los hermanos, relaciones personales en medio de los compañeros de trabajo, relaciones personales sanadas en medio de la familia, en medio de incrédulos, en medio de enemigos.
en medio de perseguidores. Tenemos un mandato de parte de Dios de mantener una conducta que glorifique a Cristo. No que me glorifique a mí, no que yo no pueda. Dios ya sabe que no puedes. Pero si no puedes, Él te dice, yo sí puedo hacer que puedas. Este hombre se fue, pero mientras se iba recapacitó y dijo, tengo que hacerlo aunque no me apetezca, aunque sea contraria, aunque con el daño que me ha hecho, tengo que hacerlo. Y en ese momento que declaras quiero hacerlo, es cuando vendrá la fuerza sobrenatural sobre tu vida. Y ahí donde estás extenuado, donde estás cansado, donde no puedes ver que no hay manera de multiplicar fuerzas, porque no hay ninguna, el Señor Todopoderoso hace el milagro de darte las fuerzas que tú declaras que no tienes. Y es verdad. Pero las fuerzas te vendrán del Señor. Podemos ver cómo sucede un milagro poderoso, multiplicación de fuerzas. Si no hacemos esto, necesitamos pedir perdón al Señor y que nos dé fuerzas, porque no hay manera correcta de hacerlo incorrecto. Hay una promesa en la perseverancia. Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no nos desanimamos. Hay una promesa que si hacemos bien, vamos a cosechar bien. Pero dice, pero tenéis que luchar contra el desánimo. Tenéis que luchar contra vuestro cansancio. Porque aquí hay una promesa, a su tiempo segaremos si no nos desanimamos. La única forma de ver resultados es no desfallecer. Porque el bien que hagamos nos será devuelto. Porque es la ley de la siembra y la cosecha. Si siembro bien, cosecharé bien. Si siembro mal, cosecharé mal. Y necesitamos tener presente esto. No es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Y es por esto que muchas veces nos cansamos, porque no sabemos cuándo será. Vas una, vas dos, vas tres. Y Pedro tenía esa lucha. ¿Hasta cuándo, Señor? 7 veces. Estoy cansado ya. Y el Señor le dice, no, hasta 70 veces 7. Pero estamos en un chasis donde nosotros queremos hacer algo que nos es sacrificial. Claro, yo lo hago, esto es sacrificial y quiero ver resultados ya. Y a lo mejor el Señor lo que quiere trabajar en nosotros es la paciencia, es la santidad, es esa perfección de poder ser como Dios quiere que seamos. Y para eso quizás necesitamos cansarnos y seguir haciendo el bien. Y cuando ya no tengamos fuerzas, que podamos caer de rodillas a los pies de Cristo y decirle, Señor, no puedo más. No puedo más. Sé que no estoy haciendo bien, pero no puedo más. Y en ese momento Dios te dará fuerzas para que no sigas haciendo. Pensamos, ¿sabes por qué nos cansamos? Porque pensamos que la situación no cambiará, que no pasará nada, que es en vano. Pero la Biblia dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuándo será que recibiremos? Estoy cansado de sembrar, estoy cansado de dar, estoy cansado. ¿Cuándo recibiremos? Es en ese tiempo de espera cuando Dios está trabajando en mi obediencia, en mi fe, en la perseverancia y en la paciencia. Sí.
Dios quiere ver cuán obedientes somos. Dios quiere ver cuánta fe tenemos. Dios quiere ver cuán perseverantes somos y cuán pacientes somos. ¿Cuántas cosechas hemos dejado de recoger solo porque nos hemos desfallecido? Hemos dejado de recoger porque nos hemos quedado sin fuerzas. Hemos dejado de hacer. Hemos dejado de sembrar. La carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que la gente ignorante e insensata no tenga nada que decir en contra de esto. Cada vez que no hacemos lo correcto, cada vez que actuamos desde nuestro cansancio o de nuestra visión de incapacidad, el primero que va a venir a condenarnos va a ser el diablo. Pero, queridos hermanos, estamos rodeados de testigos. Y el Señor dijo que me seréis testigos. Por lo tanto, nuestro testimonio tiene que testificar la conducta de Cristo. Por eso Pedro decía esto: Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que la gente ignorante, la gente insensata, la gente que no conoce al Señor, no tengan nada que decir en contra de ustedes. Es tremenda esta palabra, porque es la voluntad de Dios que hagamos el bien, porque así la gente no tendrá nada que decir en contra nuestra. Y esto es lo que se llama dar buen o mal testimonio, porque el testimonio lo que marca es una conducta que glorifica a Cristo o no. Romanos 12, 21. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. El mal que hay en nosotros querrá triunfar. Es lo que le pasaba a Pablo. Había un mal, había algo que él dice: yo he visto, yo me he dado cuenta de algo, que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, porque el pecado está en mí. Pero él decía: pero gracias doy a Jesucristo. ¿Por qué? Porque él reconocía que yendo a Cristo él podía hacer lo que para él era imposible. Por eso Pablo, el Espíritu Santo le llega y dice: bástate mi gracia, obra según la gracia que yo me he manifestado en ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El mal que hay en nosotros querrá doblegarnos, hermanos. Pero yo creo que esta palabra rompe todos nuestros estándares. Estándares humanos que piensan que el mal se contrarresta con más mal, o simplemente que el mal se contrarresta no haciendo nada. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Si me hicieron mal, yo voy a hacer lo mismo. Estos pensamientos son del mundo. Pero es que nosotros no tenemos que pensar como el mundo. No podemos permitirnos ese lujo. Porque la palabra dice que es posible derrotar al mal haciendo bien. Esa situación que para ti es imposible, que te está incluso creando un malestar dentro de ti, la única manera de que desaparezca es haciendo lo correcto. Proverbios 24, 29 dice: no digas haré con él como él hizo conmigo, le pagaré con la misma moneda. ¿Cuántas veces se nos puede pasar eso? No, si me hace esto, ¿yo para qué? Si es que yo, si no lo hace, ¿yo para qué lo voy a hacer? Porque si es que tal... Sabemos el bien que tenemos que hacer. Y tenemos que hacerlo.
sin importar lo que nos suceda, hermanos. Repito, sin importar lo que nos suceda. Debemos de hacer lo correcto. No dejaremos de actuar como Dios quiere que actuemos. Sin importar lo que nos pase, no dejaremos de hacer el bien a los demás. Nos va a costar mucho. Nos va a costar mucho. Tal vez suframos al hacerlo. Pero es un acto de negación al bien. Y Jesús dijo que el que no toma su cruz y se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. El que no se niega a sí mismo y toma su cruz, dice, venid en pos de mí. Es un acto de adoración a Dios. ¿Cuántos han disfrutado de la adoración en esta mañana? Pero qué poco se disfruta con esta adoración, ¿verdad? Esta adoración no es agradable para nuestra carne, pero es agradable al Señor. ¿Y quieres agradar al Señor en tu vida? ¿Quieres vivir agradando al Señor? Todo sacrificio es costoso, hermanos, y a veces muy doloroso. A Cristo le costó y le dolió morir en una cruz, por ti y por mí. Tuvo un costo, dolor, sacrificio. ¿Sabes cuál es el mayor problema en la sociedad? El mayor problema en la sociedad no es que algunos hagan el mal, sino que los que sabemos hacer el bien no lo hagamos. Porque nos justificamos. Pero en esta sociedad que impera el mal, ese es su problema. Pero yo pienso que es más grave que aquellos que sabemos hacer el bien no lo hacemos. Esto es un problema. En muchas ocasiones terminamos actuando igual que ellos, pagando mal por mal. Hay una confrontación todos los días dentro de nosotros entre el bien y el mal. Hay una batalla que librar, hermanos. Hay una batalla que librar. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hay una batalla que librar y la palabra de Dios nos dice de una manera clara que es haciendo el bien que triunfaremos sobre el mal. No esperes que la situación cambie. Por una... ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, tranquilo, ya cambiará. Y no entendemos que para que una cosa cambie, quizás haya que hacer algo para que eso se produzca. Y al final es una pura justificación. Porque lo que estamos diciendo es que, no, ya cambiará la cosa. Cuando Dios nos ha dicho, no, para que cambie la cosa tú tienes que hacer esto. Y la cosa cambiará. Otra cosa es que tal vez suframos, pero cosecharemos. Primera de Pedro 3:17 dice, si Dios así lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal. Pero si sufrimos, que sea por hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es costosa. Pero si sufrimos, que sea por hacer la voluntad de Dios. Y no, por eso, dejaremos ni desmayaremos en hacer lo correcto, en hacer aquello que tenemos que hacer. Porque al estar haciendo el bien, estaremos sembrando. Y cuando se siembra, se espera cosechar. Y se recoge lo que se siembra. Si sembramos bien, cosecharemos bien. Primera de Pedro 4:19. Por eso, los que sufren porque Dios así lo quiere, deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide, pues Él es su creador y cumple lo que promete.
Él ha prometido que recogeremos y sembramos. No esperemos una cosecha diferente de aquello que sembremos. Si hemos hecho mal eso, vamos a recoger lo mal que hemos hecho. Y es muy posible que hoy estemos recogiendo lo malo o lo bueno que hayamos sembrado en alguien. Lo cuarto que dice es hacer bien a todos. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Quiénes son estos todos? Sí, pero es que esa que trabaja conmigo, he orado al Señor y le he dicho que o se la lleva o se la mando yo. A veces la palabra de Dios cuesta de digerir. Pero hagamos bien a todos, es a todos. Pero luego esta coma, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quién es la familia de la fe? Todos, ¿no? Aquel que como yo ha sido regenerado por el Señor y traído a ese lugar donde adoramos juntos, mayormente a ellos debemos de hacer bien. Pero hay una palabra que dice, así que según tengamos oportunidad. Oportunidad es el momento oportuno. Aquí cuando habla de kairos, no habla de crono. No se trata que tú establezcas la oportunidad. Esto no es yo estableceré cuando es oportuno. Aquí, cuando está escribiendo, la oportunidad lo define como kairos, es el tiempo de Dios. ¿Sabes cuándo es el tiempo de Dios para hacer el bien? Siempre. Es el momento oportuno que Dios propicia para hacer el bien. Pero nosotros somos los que decimos el momento. Y lo que tenemos que hacer es aceptar la oportunidad de Dios. Sí, es el momento. Cuando tú quieres, pero ves que hay un impedimento, lucha contra el impedimento y haz lo que te ha dicho que tienes que hacer. Porque siempre habrá oportunidad para hacer el bien. Todos los días salimos de casa y si analizamos siempre, Dios pondrá una oportunidad de hacer lo correcto. Como también de hacer lo incorrecto. Pero somos nosotros los que decidimos lo que queremos hacer. Pero sobre todo, hermanos, no dejemos de pasar esas oportunidades de hacer lo que debemos de hacer, de hacer lo correcto. No las desaprovechemos, porque el kairos de Dios, el tiempo de Dios, el momento de Dios para hacer las cosas, eso trae un fruto. Yo quisiera dar un testimonio personal. En el año 90 ya conocí al Señor, había entregado mi vida a Cristo, estaba sirviendo al Señor y había dejado mi trabajo secular y había decidido servir al Señor. A los pocos días de haber tomado esta decisión, me vienen a buscar en Valencia. En aquel tiempo yo estaba en la obra de Valencia, la obra del Señor, y se presentó 2 policías nacionales para detenerme y llevarme a prisión por mi vida anterior antes de conocer a Cristo. Hablamos con la policía, le dijimos yo, y lo único que le pedimos es: no te preocupes, yo me voy a presentar, no me detengáis ahora, no me llevéis con vosotros, porque queremos hacer una gestión, porque en aquel momento había la cárcel de Palma de Mallorca, tenía muy buen testimonio, habían personas, delincuentes, drogadictos, que se habían convertido y estaban siendo de un testimonio impresionante en la cárcel.
Y entonces le hablamos y dijimos, no, es que yo me quiero presentar voluntariamente, ya sabiendo que hay una orden de busca y captura. Yo quiero presentarme en el juzgado, diciéndome que soy fulanito de tal, para ingresar en prisión, para que me den el testimonio de condena, todos los papeles, y poder ir a presentarme en Palma de Mallorca. Eso no se suele hacer, pero lo permitieron. Y así lo hice. E ingresé en Palma de Mallorca. Ahí había, Dios me llevó, yo ya estaba en un tiempo de servicio al Señor, había 6 personas que eran cristianas, nos pusieron a todos juntos. Yo era el responsable, digamos, el responsable espiritual de ese grupo. Dios estaba haciendo cosas muy bonitas. Y en aquel entonces yo tenía Walmart, ¿os acordáis? Los que no sois mayores como yo, sabéis lo que es un Walmart. A lo mejor pueden haber personas que no saben lo que es un Walmart. Un Walmart pues era un aparato así donde tenías dentro un cassette y tú te ponías y tú escuchabas. Y era todo lo que yo tenía para poder escuchar predicaciones, para poder escuchar alabanzas. Y en la cárcel de allí, pues es la cárcel. Y yo me acuerdo que yo subía desde el patio, subía a la habitación, me habían robado el Walmart. Empecé a maldecir, empecé a confesar cosas en alto, y doy gracias a Dios porque estaba solo, no había nadie más, estaba yo solo. Pero empecé a decir que sí, que soy cristiano, pero que no soy idiota. Era un bombardeo de pensamientos que me empujaban a bajar al patio, a buscar, pero a pelearme. Y salí como un toro de la celda, pero como un toro. Y a mitad de escalera, cuando estoy a mitad de la escalera, hay una voz dentro y me dice, ¿dónde vas? Súbete para arriba. Me entró un escalofrío de la cabeza a los pies. Y me fui para arriba. Cogí la Biblia y me llevó a Mateo 5. Hay algo dentro de mí, había algo dentro de mí que me frenó. Y yo, permitidme, estoy terminando. Los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo contienen el Sermón del Monte. Un mensaje de confrontación, pero que contiene instrucciones personales para ti y para mí. Es un mensaje de Cristo hacia su iglesia, los creyentes, los que dicen ser sus hijos. En ese mensaje que él da en el Sermón del Monte, ahí estaban sus discípulos, si tú lo lees en la palabra de Dios, dice que estaban sus discípulos y una gran multitud. Y entre otras cosas, lo que dice es, en todos estos 3 capítulos, dice, no respondas violentamente contra el que te hace daño. Quien te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Una frase que también dice es, el que te quite la túnica, déjale también la capa. Dice también en el contexto de estos 3 capítulos, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Y luego al final hay un versículo que cuando lo leí es como si saliese de la Biblia, que dice, para que seáis mis hijos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y yo leía esto y había algo dentro que decía, tú no te puedes permitir obrar como querías obrar, porque muchos te están viendo. Tú eres mi hijo. Tú no eres cualquiera. Y estas instrucciones son para ti. Pero es que hay muchos que te están viendo. Fue esto lo que me llamó. Oísteis que fue dicho,
amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? ¿Para qué? Nuestro Padre que está en los cielos. Lo he puesto en mayúsculas porque es lo que salió de la Biblia. Me dio un tortazo para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y esto es para nosotros. Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y para concluir, no nos cansemos de hacer bien a todos ahora, sin excepción de personas. Jesús dijo, hagan bien aun a los que los aborrecen. Porque si solo hacen bien a los que les tratan bien, ¿qué mérito tenemos? Eso lo hace todo el mundo. Pero el mérito está en hacer bien aun a aquellos que nos han ofendido. El Sermón del Monte termina en el capítulo 7 de Mateo. Es curioso. Yo no sé si tú, seguro lo sabrás, pero 5, 6 y 7 son instrucciones. Y el último texto en Mateo 7 es: al que oye mis palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Está diciendo todo lo que llevo hablando en todo este tiempo, en los capítulos 5 y 6, de cómo tenéis que comportaros. Él termina diciendo esto, que puede ser un sermón muy bonito, que os haya podido impactar, que realmente os haya podido confrontar. Quiero terminar diciéndoos que si lo habéis oído, ponedlo en práctica. Porque al que oye mis palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y esas conductas son aquellas que tenemos que incorporar. ¿Para qué? Para que nuestra edificación sea segura en Cristo. Él insta a los oyentes y hoy a nosotros que lo que Él nos enseña es para ponerlo en práctica. Bendecirá nuestra vida en lo natural y en lo espiritual, porque nos conduciremos en medio de una sociedad llena de conductas contrarias. Nos vamos a conducir como hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Que Dios nos bendice y nos fortalece. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por el privilegio de alabarte. Gracias por el privilegio de estar juntos. Gracias por el privilegio de poder tenerte en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Señor, queremos rendirnos ante ti en esta mañana, Señor. Queremos rendirnos porque reconocemos que es costoso, es doloroso en muchas ocasiones hacer el bien. Pero tú dices en tu palabra que no nos cansemos de hacer el bien. Por eso, en el nombre de Jesús, quiero pedirte, Padre, que en esta mañana tu Espíritu Santo nos visite. Visítanos, Señor. Tócanos. Toca nuestra mente, toca nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos, danos fuerzas, renueva nuestras fuerzas para hacer el bien. Multiplica nuestras fuerzas, Señor, para conducirnos como tú quieres que nos condujamos, Señor. Perdónanos, Señor, por las veces que no aprovechamos las oportunidades. Perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones no hacemos lo correcto. Y en esta mañana queremos pedirte perdón. Pero queremos
rendir nuestro corazón a ti en esta mañana, Señor, y pedirte tu gracia para que podamos poner en práctica tu palabra, que no sea algo más o menos agradable, Señor, sino que, como tú decías al final del Sermón del Monte, ayúdanos a ponerlo en práctica. Hemos oído tu palabra, Señor. Ayúdanos a ponerla en práctica y ayúdanos a edificar nuestra vida en base a tus criterios, a tus normas de conducta. Señor, ayúdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos manda a que no nos cansemos de hacer el bien, pero no porque las otras personas merezcan que hagamos el bien, no porque nosotros seamos santos que hacemos el bien todo el rato, sino que creo que el recordatorio es que hagamos el bien como Él y por lo que Él es. Y quiero invitarte a que esta mañana te pongas en pie y terminemos cantando como mismo lo empezamos, declarando la grandeza de nuestro Dios. Esta es una canción un poco nueva, pero trate de unirse si puede. Al final seguro que más de alguno se lo sabe.
porque tu grandeza va más allá de lo que podemos entender, Señor, de lo que podemos imaginar. Te agradecemos el habernos traído hasta aquí para adorarte, para glorificarte, Señor, para escuchar tu palabra y para salir dispuestos a hacer el bien sin cansarnos, Señor Dios. No porque seamos perfectos, no porque seamos buenos, no porque los demás lo sean, Señor, sino porque tú eres un Dios grande. Amén. Porque tú eres un Dios santo, eres un Dios justo, eres un Dios perfecto. Y nos mandas a ser así. Te rogamos que seas con el resto de este día, que seas con nuestras hermanas, Señor Dios. Que tu palabra, Señor Dios, que tu espíritu, que tu esencia en nosotros, Señor Dios, se muestre a lo largo de esta semana, Señor Dios, y que puedan ver cuán grande eres tú, Señor. Te bendecimos